la muerte del Señor, se nos presenta el privilegio de acercarnos a la mesa del Señor. Damos gracias a Dios porque en este año 2015, esta es la tercera ocasión que podemos participar de este sacramento tan importante en la vida de cada cristiano. Esperamos también que el Jueves Santo, el Jueves de Comunión, tengamos nuevamente el privilegio de tomar el pan y la copa. Pero quisiéramos en esta ocasión nuevamente procurar darle el verdadero significado a la cena del Señor. Porque la cena del Señor tiene un significado muy profundo, un significado que transforma en realidad la vida de cada persona. Es muy triste, por otro lado, también pensar que la cena del Señor no tiene ese enorme significado y ese tremendo impacto, de manera que se puede perder el significado de la cena del Señor. Esta tarde yo quisiera dejar al menos 3 enseñanzas derivadas de la cena del Señor. Jesús estaba pasando su última noche en la tierra antes de morir en la cruz del Calvario. De tal manera que Jesucristo selecciona un lugar apartado y tranquilo para celebrar con sus apóstoles la última cena en esta tierra. ¿Qué significa para Jesús la cena del Señor? ¿Cuál es el propósito cuando en aquel aposento alto Jesús juntamente con sus discípulos celebra esta cena? Vayamos entonces un poco a la historia y tratemos de estar allá con Jesús en el aposento alto. Y la primera lección que se deriva de la cena del Señor es que es una cena que está centrada completamente en la muerte de Jesucristo. El Señor Jesús les dice: hagan esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que los discípulos tenían que hacer? ¿Qué es lo que hoy cada creyente debe de realizar? Desde luego que lo que Jesús está instituyendo, lo que Jesús está haciendo, las palabras que Jesús está pronunciando y las acciones que está desarrollando. Entonces, dice la Biblia que Jesús tomó pan, lo rompió, lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Y Jesús dijo: esto es mi cuerpo. Después, también el Señor Jesucristo tomó también la copa e hizo lo mismo y lo dio a sus discípulos y dijo: esta es mi sangre derramada por vosotros, cuerpo y sangre. Era importante hacer énfasis en estos 2 elementos porque es la separación, eso significa el sacrificio. Y Jesús iba a ofrecerse en sacrificio en la cruz del Calvario, iba a morir, iba a ser separado su cuerpo. Por eso Jesús habla: es mi sangre derramada, es mi cuerpo quebrantado. El pan y la copa entonces simbolizan el sacrificio de Jesucristo, la muerte de Jesucristo. De tal manera que la cena del Señor constituye un acto conmemorativo que señala su muerte. Y Jesucristo
lo que nos dice en el aposento alto es que Él quiere que recordemos de manera continua y permanente su muerte. Es importante que hace énfasis en la muerte de Jesucristo, no su nacimiento tan solamente. Cuando Él toma el pan, cuando Él toma la copa, hagan esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué queremos decir o destacar en esta tarde? No hay cristianismo sin la cruz de Cristo. Y la cruz simboliza la muerte de Jesucristo. De tal manera que si no proclamamos y no creemos en la muerte de Jesucristo, entonces difícilmente seremos cristianos. Todo cristiano está centralizado en la muerte de Jesucristo. Y el pan y la copa nos recuerdan la muerte de Jesucristo. Hoy tenemos que valorar y profundizar en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego, esta es mi copa del nuevo pacto. Esta es mi sangre que por muchos es derramada. Pero vayamos a la segunda parte, porque cuando Jesús dice, esta es mi sangre derramada, agrega el propósito para, ahí lo dice Jesús, por eso estamos diciendo, el mismo Señor Jesucristo explica el significado de la Santa Cena. Lo primero, esto es mi muerte. Lo segundo, ¿cuál es el propósito de la muerte de Jesucristo? ¿Cuál es el propósito de hoy celebrar y tomar este pan y tomar esta copa? Y voy a leer rápidamente en Jeremías capítulo 31 como contexto. Jeremías capítulo 31, en su versículo 31 al 34. Ahí nos da la respuesta. Jeremías 31, 31 al 34 dice: "He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque, y ahí viene la palabra clave de esta tarde, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El propósito de la muerte de Jesucristo, cuando Él dice, esta es mi sangre, para remisión de pecados, para perdón de pecados. Jeremías lo había profetizado aproximadamente unos 600 años antes. Y había pasado este periodo de tiempo. Y habían vivido con la expectativa, con la paciencia, con la espera de que se cumpliera la profecía de Jeremías. Aquella noche, en el aposento alto, lo que Jeremías había profetizado, ahora estaba siendo establecido. El perdón de pecados prometido como una de las bendiciones distintivas del pacto, ahora estaba a punto de ofrecerse. Y el sacrificio en la cruz del Calvario estaba sellando el pacto. Y de esta manera
obteniendo el perdón y los beneficios para cada uno de nosotros. Esta es la perspectiva de Jesús en cuanto a su muerte. El Señor Jesús entonces, lo primero que explica en relación con el pan y la copa es: esto es mi muerte, mi sacrificio. Luego entonces, ¿cuál es el propósito de este sacrificio? El perdón de nuestros pecados, la remisión de nuestros pecados. Y Jeremías agrega que Dios no se acordará más de nuestros pecados. Esto significa salvación, liberación, vida eterna. Entonces el Señor Jesús está explicándole a sus discípulos el significado de la cena del Señor, la centralidad de su muerte, el propósito de su muerte, el perdón de nuestros pecados, de tal manera que podamos ahora, después de ser perdonados, participar del pacto con nuestro Dios, donde Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Jesús va a morir con el propósito de iniciar una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Por eso acercarse a la mesa del Señor es de vital importancia. Por eso es que debemos nosotros aprovechar el privilegio del medio de gracia, recordar la muerte de Jesucristo y el propósito de su muerte, el perdón de nuestros pecados. Pasemos a la tercera lección. La tercera enseñanza que se deriva es la necesidad de que cada persona se apropie de los beneficios de la muerte de manera personal. ¿Y por qué decimos lo siguiente? Porque en el aposento alto no solamente hay un actor, no solamente está Jesucristo, en el aposento alto también están sus discípulos. Hay una docena de personas en aquel cubículo y todos están involucrados. Pedro, Jacobo, Juan, Jesucristo, allá están con el Señor, listos para participar de aquella gran celebración. Entonces, era importante que los discípulos no fueran espectadores, sino que participaran también de la mesa del Señor. Por eso cuando Jesús tomó el pan, lo bendice, lo parte, lo da a sus discípulos. Lo da a sus discípulos. De la misma manera lo hace también con la copa. Lo entrega a sus discípulos para que ellos puedan beber la copa que Jesucristo está ofreciendo. Entonces es una bonita lección que nos invita a participar de la mesa del Señor. Es necesario, por medio de la fe, acercarse a la mesa del Señor y tomar el pan y la copa para beneficiarnos de sus bendiciones espirituales. Por eso es un sacramento, por eso es un medio de gracia. Los discípulos no fueron espectadores, los discípulos participaron en aquella primera cena del Señor en el aposento alto. El acto de comer, el acto de beber, constituía y sigue constituyendo un acto de recibir a Cristo como nuestro Salvador crucificado y de alimentarnos interiormente por medio de la fe puesta en el Señor. Así que entonces,
La cena del Señor es para participar. La cena del Señor es para apropiarlo. Es la muerte de Cristo. Tiene como propósito el perdón de nuestros pecados. Pero ahora también necesitamos acercarnos y apropiarnos de este alimento espiritual. El Señor Jesucristo, en un discurso en el Evangelio según San Juan, dijo lo siguiente: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Miren qué interesante. El que come mi carne y bebe mi sangre, desde luego que tiene un sentido figurativo y un sentido espiritual, y el simbólico de lo que estamos hablando en relación, el que come y el que bebe se beneficia de las bendiciones espirituales del pacto. Ya Jesús ha ofrecido su vida, ya Jesús ha muerto en la cruz del Calvario. Hoy nos corresponde a nosotros aceptar las bendiciones del pacto. La cena del Señor entonces tiene esta doble señal externa. Por un lado, la cena del Señor señala el don divino, el regalo de Dios, la salvación, el perdón, la vida eterna. Este es el regalo de Dios. Este es el propósito de su muerte, el perdón de nuestros pecados, la vida abundante. Pero la otra señal externa de la Santa Cena es la recepción humana. Se encuentran estos dos momentos en la Cena del Señor: el don ofrecido, el regalo ofrecido, pero también la respuesta del hombre. Por eso no podemos postergar el no acercarnos a la mesa del Señor. Por eso también es una oportunidad, porque dice para perdón de pecados. De tal manera que es un medio de gracia que nos ayuda a crecer. No porque ya seamos perfectos, no porque ya estemos sanos completamente de manera espiritual. Es porque necesitamos el perdón de nuestros pecados. Es porque necesitamos arrepentirnos de toda maldad. Es porque necesitamos de la muerte de Jesucristo. Por eso, esta tarde, el Señor nos ofrece: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estimados hermanos, hoy, así como Jesús con sus discípulos, nos encontramos también en un culto de aposento alto, en un culto de intimidad con Jesús, donde ahora Él de manera espiritual está con nosotros y de nuevo nos da la oportunidad de recordar su muerte, de recordar el propósito de su muerte, el perdón de nuestros pecados. Y número 3, ahí está la mesa lista, ahí está la mesa preparada. Hoy somos invitados para tener una respuesta de gratitud, una respuesta de fe y aceptar el regalo de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga en este día y que nuestra respuesta sea favorable ante la gracia del Señor. Amén.